Buenas noches. A continuación, en la siguiente presentación vamos a encontrar los diferentes temas, los cuales va a abarcar la niña 500 a cargo de la compañera Jennifer, la niña 501 a cargo de Angeli, la niña 505 a cargo de Laura Vanessa, la niña 510 a cargo de la compañera Jessica y la niña 530 y la 540 a cargo de el compañero Julián David. Mucho gusto, mi nombre es Jennifer Adela Paralemos. Bueno, yo le voy a hablar sobre la niña 500. Bueno, como tal, es la encargada de la evidencia de la auditoría, en la que establece una responsabilidad fundamental que el auditor debe diseñar y aplicar los procedimientos de la auditoría de tal manera que se obtenga una evidencia suficiente y adecuada. Dentro de ella encontramos diversos conceptos fundamentales. En primer lugar, la evidencia de la auditoría. En segundo lugar, el objetivo del auditor. Dentro de ellos encontramos que debe ser suficiente, adecuada, debe tener relevancia y confiabilidad. También encontramos unos procesos de la auditoría, que es el primero, inspección; segundo, observación; tercero, confirmación externa; cuarto, recaudo; quinto, reejecución; sexto, procedimientos analíticos; y por último, indagación. Procedimientos de auditoría para obtener la evidencia. Bueno, en ellos encontramos procedimientos de valores de riesgo, bueno, el cual está diseñado para tener una comprensión de la entidad y de su entorno, bueno, incluyendo su control interno. Bueno, entre ellos encontramos procedimientos de auditoría posteriores. ¿Cómo son las pruebas de control? Bueno, las cuales están diseñadas para así evaluar la eficiencia operativa y los controles internos de la entidad, para así prevenir detención y corrección de inconvenientes. Procedimientos sustantivos. Bueno, estos están diseñados para detectar errores en los estados financieros. Las pruebas de detalle son las encargadas de revisar a detalle los saldos de las cuentas, transacciones y, bueno, entre otros. Y por último encontramos los procesos analíticos, los cuales se basan en la evaluación financiera y el análisis de los estados financieros. Hola, buen día. Yo voy a explicar los tipos de evidencia de auditoría. En la primera tenemos una prueba documental. La prueba documental es el más utilizado como evidencia de auditoría, ya que suele abarcar tanto registros y documentos escritos. La evidencia analítica involucra un uso en análisis tanto datos financieros y no financieros, los cuales se pueden identificar patrones, tendencias, anomalías, fluctuaciones, que pueden indicar posibles problemas o áreas de preocupación. La evidencia observacional es la que se obtiene mediante observación tanto directa y física. La evidencia externa, que es la evidencia que se recopila mediante fuentes externas a la organización y se pueden proporcionar una visión independiente a la información financiera. Las pruebas electrónicas y digitales, las cuales en la actualidad se evidencia mucho más la electrónica y lo digital, lo cual juega un papel muy crucial en la auditoría. La evidencia física, bueno, a veces los auditores necesitan revisar tantos documentos y activos tangibles, ya que al inspeccionar físicamente hay elementos como inventario, equipos o activos pueden confirmar su existencia, condición y valor. También tenemos la prueba oral, la cual son mediante entrevistas y conversaciones con personas que hacen parte de la organización. Esto con el fin de profundizar mejor los detalles, obtener aclaraciones y comprender mejor actividad o prácticas específicas. La evidencia de repetición, que esta suele garantizar la eficiencia de los controles internos. También para los auditores puede repetir ciertos procedimientos o actividades realizadas en la organización. Y por último tenemos la prueba de opinión pericial, la cual se utiliza en áreas complejas especializadas, los cuales la NIE 501. Bueno, la NIE 501 es titulada como Evidencia Auditoría Específica. Esta fue emitida por la Junta de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, con el fin de poder proporcionar directrices claras sobre la obtención y evaluación de evidencia de auditoría para el proceso tanto de revisión de estados financieros. Esta NIE permite la confianza a las personas de la auditoría y los estados financieros. También reconoce que no toda la evidencia es igual, que alguna evidencia que puede ser más relevante y confiable que otra, dependiendo tanto de las circunstancias específicas de la auditoría. Por lo tanto, la norma anima a que los auditores puedan identificar y recopilar evidencia, lo cual se relaciona con declaraciones específicas de los estados financieros. Esta también enfatiza la importancia de evaluar tanto la integridad y adecuación de la evidencia de auditoría obtenida y su materialidad. No basta simplemente con una cantidad significativa de pruebas, ya que los auditores también pueden tener la confianza de tener evidencia apropiada y confiable para respaldar sus conclusiones. La NIA 505 trata sobre las confirmaciones externas, que son un procedimiento de auditoría, donde el auditor obtiene evidencia directamente de terceros independientes, como son los bancos, clientes o proveedores. Su objetivo es verificar que la información de los estados financieros sea correcta, ya que la evidencia externa es más confiable. También se utilizan las solicitudes positivas, donde el tercero debe responder confirmando si la información es correcta o no. Control y evaluación. En este proceso, el auditor debe controlar el envío de las confirmaciones para asegurar que la evidencia sea confiable.
Luego evalúa las respuestas recibidas, que pueden ser conformes con diferencias no confiables o incluso no puede haber respuesta. Si no recibe respuesta, el auditor aplica procedimientos alternativos como revisar documentos o pagos posteriores. Cordial saludo, mi nombre es Jessica Paula Tumaypan. A mí me correspondió la NIA 510 y NIA 520. A continuación les voy a dar una pequeña y breve explicación sobre esto. Encargos iniciales de auditoría. La breve introducción, importancia en las normas de la auditoría. La NIA 510 se encarga inicialmente de la auditoría y los objetivos, y como tal se establecen los requisitos para el auditor y realizar auditorías iniciales. En los saldos de apertura se evalúan los saldos de apertura, se apropian considerando el impacto de errores previos. Los requisitos de esta son la evaluación de la información anterior, revisando estados financieros previos, confirmando con el auditor anterior procedimientos a realizar y comprobando la continuidad y consistencia de los saldos. Para esto, el impacto de los errores en los saldos de apertura, las consecuencias de ello es en los ejercicios anteriores, la importancia de corregir errores ante las auditorías futuras. En la NIA 520, los procedimientos analíticos y sus objetivos es proporcionar un marco para el uso de los procedimientos analíticos en auditorías, definiendo evaluación de informaciones financieras mediante análisis de realizaciones y tendencias. Los tipos de procedimientos para estos son los analíticos y las comparaciones de datos actualizadas con los periodos anteriores relacionadas y evaluando relaciones entre diferentes elementos financieros. Para la aplicación de la NIA 520, las fases de la auditoría son las planificaciones e identificaciones de las áreas de riesgo, ejecutando y validando cifras y tendencias. En conclusión, evaluar hallazgos y ajustar estrategias. Los beneficios de la NIA 520 es mejorar la comprensión del negocio, identificando tempranos logos de riesgos, eficiencia en la auditoría. En conclusión, la importancia de la NIA 510 y 520 en la calidad de la auditoría es la necesidad de un enfoque metódico en auditorías iniciales y procedimientos analíticos. Gracias. Bienvenidos. Mi nombre es Julián Hernández y les voy a presentar la NIA 530, muestreo de auditoría. La norma internacional 530 explica cómo los auditores revisen solo una parte de la información contable para poder sacar conclusiones sobre todos los datos de una empresa. Esto hace que la auditoría sea más rápida y eficiente. El muestreo de la auditoría consiste en analizar algunos registros representativos en lugar de recibir toda la información. La población es el total de datos que se requiere evaluar, como todas las facturas o transacciones de un periodo. La muestra es un pequeño grupo de datos tomado de la población para ser analizado. El riesgo del muestreo existe cuando las muestras no se refleja exactamente lo que ocurre en toda la población. La estratificación consiste en dividir los datos en grupos similares para seleccionar mejor muestras. Finalmente, el auditor realiza los errores encontrados y determina si afectan el total de la información, adquiriendo la evaluación de resultados. NIA 540, estimaciones contables. La norma internacional de auditoría 540 explica cómo el auditor revisa las estimaciones contables que realiza una empresa cuando no es posible conocer un valor exacto. Las estimaciones contables son cálculos aproximados como la depreciación de los activos o las provisiones por cuentas incobrables. En este proceso puede existir riesgo de incorrección material, es decir, errores importantes que afecten los estados financieros. Estas estimaciones se basan en el juicio de la administración y en supuestos significativos como tasas o condiciones del mercado. Además, siempre existen varias incertidumbres porque muchas estimaciones dependen de situaciones futuras. Por eso las empresas deben incluir revelaciones contables en las notas de los estados financieros para explicar cómo se hicieron estas estimaciones.